recibió los siguientes documentos. Una carta de la directiva de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, CEMUCH, solicitando audiencia para exponer sobre el proyecto de ley que modifica el estatuto administrativo para promover la denuncia por parte de funcionarios públicos de los delitos y hechos irregulares de que tomen conocimiento. En segundo lugar, un informe elaborado por la profesional de la BCN, señora Gabriela Lazarola, y a solicitud de esta comisión, sobre los alcances del proyecto de ley que prorroga el mandato de los directores de las directivas de juntas de vecinos debido a la pandemia, y puntualmente acerca de si dicha iniciativa incluiría los COSOC, punto que se planteó en la semana pasada. Un informe elaborado por la profesional anti-individualizada, señora Gabriela Lazarola, también a solicitud de esta comisión, en torno al proyecto de ley radicado en el Senado, que restituye el ejercicio de los derechos de los militantes no reinscritos de partidos políticos. En cuarto lugar, un documento elaborado por el asesor jurídico de las Express, el Máximo Pavés, relativo también al tema de si se entienden o no incluidos los COSOC en el proyecto de ley que prorroga el mandato de las directivas de juntas de vecinos. En quinto lugar, un oficio del jefe de gabinete, el subsecretario del Interior, mediante el cual excusa la inexistencia de este último la sesión de hoy por compromisos contraídos con anterioridad. Y finalmente, un oficio del subsecretario del Interior, señor Gali, que solicita precisar qué información complementaria requiere la comisión respecto a la entregada a través de su oficio número 15.079 de 16 de junio, y del cual se dio cuenta la semana pasada, relativa a la distribución de cajas de alimentos. Esa es la cuenta, presidenta. Gracias, señor secretario. Me gustaría solicitar alguna información adicional en relación a la nota enviada por las Express a través del señor Pavés. ¿Puede precisar específicamente en relación a los COSOC? El documento del asesor Pavés es bien breve, dice que en el fondo los COSOC no se entienden incluidos en el proyecto de ley que está para trámite de aprobación del Ejecutivo, porque no son personas jurídicas. Y la asesora de la BCN también llega a una conclusión similar, que no están incluidos en el proyecto de ley. Ya. Bueno, claramente eso es lamentable porque cuando estuvimos legislando lo preguntamos y nos dijeron que sí estaba incluido. Así que nos queda ahí una tarea específicamente en los COSOC, ¿ya? Bueno, y segundo tema, secretario, algo conversamos antes de esta sesión, específicamente relacionado con el oficio que fue enviado al Ministerio del Interior y al subsecretario Gali con respecto a las canastas familiares. ¿Lo podría usted señalar en detalle? Sí, presidenta, hace un poco menos de un mes, el 27 de mayo, se envió un oficio al subsecretario detallando el cuestionario que se quería que él respondiera relativo al tema de la distribución de cajas de alimentos por parte del gobierno. El gobierno respondió la semana pasada, se dio cuenta del oficio, dando una respuesta más bien general, no punto por punto del cuestionario, y a raíz de eso la comisión insistió en invitarlo, y bueno, para hoy día, y el subsecretario en respuesta, bueno, junto con excusarse, precisa, digamos, pide una opinión, pide, digamos, precisar qué puntos, a su juicio, a juicio de la comisión, no han sido respondidos por el oficio que envió él. Bien, secretario, gracias. ¿Tiene usted el oficio a la mano para que lea los temas esenciales que fueron solicitados? Sí. Los puntos que se pidió responder al Ejecutivo son los siguientes. Fuente de financiamiento. A eso algo se refirió la respuesta del Ejecutivo en su oportunidad, señalando en qué porcentaje corresponde a recursos del gobierno central, de los gobiernos regionales y donaciones. B. Nombre de los oferentes a las licitaciones, si se ha procedido mediante esta modalidad, o en su efecto individualización de los convenios marcos, especificando en el primer caso se ha llamado licitación solamente el gobierno central o también los intendentes y gobernadores. C. Costo de la canasta que distribuirá el gobierno central. D. Número de beneficiarios de las canastas, como asimismo los criterios para seleccionarlos, indicando si tales criterios varían en las distintas regiones, según si hay en cuarentena o no. E. Número de canastas que van a ser distribuidas en cada comuna. F. Especificar si habrá una sola remesa del gobierno central o también otra del respectivo gobierno regional.
y G, cronograma de entrega de las canastas por región y los responsables de la distribución por comunas. Bueno, yo creo que ahí está claro lo que nosotros le hemos pedido hace ya más de casi un mes, ¿cierto? Mayo, junio, y anteriormente también lo solicitamos aquí en base a las intervenciones de cada diputado o diputada. Me gustaría a mí dar a conocer una declaración pública que remitió el gobierno regional y el Consejo Regional de Arica y Parinacota, quien ha solicitado la intermediación de la Comisión de Gobierno Interior, producto de situaciones poco claras y transparentes en relación a la compra, adquisición de canastos familiares, donde estarían involucrados personeros del propio gobierno regional, ¿ah? Y donde Contraloría paralizó la adquisición de estas canastas familiares y envió nuevamente a hacer contrataciones. Y aquí don Claudio Acuña, que es el presidente del CORE, me pide que claramente que la mente rechaza la irregularidad en la compra de canastas familiares, solicita la intervención del subsecretario del Interior, donde transferieron los recursos para esta y otras compras, recursos del propio gobierno regional, y ellos piden la renuncia del intendente y del administrador regional involucrado en la gestión de compras y distribución. Para información de la comisión, yo me permití remitir una nota al subsecretario Gali para que pudieran ellos intermediar en esto, más allá de la solicitud de renuncia. El subsecretario me señaló que se habían generado sumarios administrativos en esta línea, pero creo que al momento no se ha dado claridad de transparencia en cómo van a ser comprados con recursos del propio gobierno regional esas canastas. Entonces me gustaría, si la comisión lo tiene bien y entendiendo que el subsecretario Gali nos contestó de manera muy escueta, en solicitar la anuencia para invitar al ministro del Interior, que originalmente estaba esa solicitud, porque a la fecha no ha sido respondido a estas solicitudes. Sabemos que en varias regiones hay dificultades. Yo no quiero insistir, pero creo que cuando hay recursos públicos y están los servicios públicos ligados a nuestra comisión, como son los gobiernos regionales, me gustaría que se nos entregara de una vez por todas la información que hemos solicitado. Detalle de las comunas donde han sido entregadas estas canastas, los criterios y todo lo que sale en el oficio. Creo que al momento no ha sido respondido eso y yo pido el acuerdo de la comisión para invitar al ministro del Interior, ya que en 4 oportunidades hemos insistido este tema en tabla y es información necesaria conocer, solamente como información transparente en materia de la adquisición de temas que son tan sensibles como canastas familiares. ¿Se acaba el acuerdo? Tomamos ese acuerdo para invitar, ¿ya? Sí, ¿acordado? Entonces, ya. Bueno, entonces, eso sería la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Andrés Longton y diputada Marcela Hernández. Presidenta, sí, no solamente un tema menor. En la tabla de hoy de Gobierno Interior estaba buscando los proyectos. ¿Habrá alguna ventana especial? Porque la verdad es que no me encuentro con los proyectos en tabla, Presidenta. No sé si un problema de la tabla o generalmente nos acompaña en el sistema. Yo vi que la Secretaría envió un correo con estos proyectos, pero ellos pueden precisarlo más. Sí. A través de nuestra secretaria le vamos a enviar los proyectos, sí. Muy bien, diputada Marcela Hernández. Presidenta, saludarla a usted y a todos los colegas y también a quienes asisten a esta comisión. Quiero referirme al tema que usted puso sobre Arica. Yo entiendo que hay una investigación, no sé si de Contraloría, me parece que sí, y también hay una denuncia a la Fiscalía. Entonces, yo no sé si esta carta que escribe el CORE, presidente del CORE, va con copia de esas instituciones, porque si no, yo creo que la comisión podría hacerla llegar como adjuntando antecedentes a las respectivas investigaciones que están llevando ambas instituciones. Muy bien. Gracias, diputada Hernando. Vamos a remitir al secretario este oficio y principalmente una declaración pública
que hacen llegar ellos, y la vamos a tomar para remitir a los órganos respectivos que usted ha señalado. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, en la cuenta, no hay más palabras solicitadas en la cuenta. Vamos a pasar a puntos varios. Ofrezco la palabra en puntos varios. Quiero tomar la palabra la Asociación de Gobiernos Regionales de los Funcionarios, FENACORE. Tuve una reunión el fin de semana con ellos, me lo solicitaron como presidenta de la Comisión de Gobierno, para conocer los alcances de la agenda de descentralización y algunas materias pendientes que veníamos nosotros trabajando junto a los subsecretarios que ya no están y que ha asumido un nuevo subsecretario de Desarrollo Regional, en relación a propuestas que se habían generado acá y donde existe preocupación de los funcionarios en relación a muchas materias que han quedado hoy día pendientes, como la ley corta de gobiernos regionales, en relación al trabajo que hizo la mesa técnica. Hay también solicitudes en relación, por ejemplo, al presupuesto que se está dando hoy día en materia de que los gobiernos regionales ya se encuentran trabajando aquello, y vendría con todo lo que es cierto presupuesto cero, y que hay preocupación de ellos de que todas las medidas que se están viendo no generen mermas en los territorios, ni tampoco redistribuciones de temas que son esenciales en las regiones. Y además, atendiendo a que la DIPRES, el Ministerio de Hacienda, sacó lo que es el pago centralizado, y que la diputada, creo que es Catalina Pérez, había también hecho ver estos asuntos. Entonces nos piden poder ser parte de alguna reunión, comisión, cuando esté el subsecretario de Desarrollo Regional. Creo que ameritaría, nosotros tenemos un acuerdo de invitarlo y conversar con él para que retomemos estos temas, y probablemente pudiera hacer una sesión especial para estos temas, donde consideremos a la Asociación de Municipios y, por cierto, también de los gobiernos regionales, ¿ya? Sí, porque ahí también nos han pedido la Asociación de Funcionarios, hay varios requerimientos también del ámbito municipal, y creo que amerita que esta comisión pueda tener una sesión especial en materia de descentralización de los fondos, de los recursos, con el actual subsecretario. Ya, si lo tienen a bien, podemos tomar ese acuerdo y buscar un horario distinto a la tramitación de los proyectos donde tenemos estos temas pendientes, porque hay que hacer seguimiento en orden también a las futuras elecciones que vienen, en cómo se están abordando por los propios gobiernos regionales estas medidas. ¿Les parece? Ya, señor secretario, tomamos el acuerdo. Se acuerda por unanimidad. Bueno, eso es lo que yo tengo, y ahora pasamos a la tabla. Sí. Presidenta, en primer lugar, entonces, está el proyecto de origen en un mensaje y una moción refundido en el Senado relativo al mandato de los dirigentes de las comunidades y asociaciones indígenas y de los representantes indígenas del Consejo Nacional Indígena, de la CONADI. Ese proyecto está con suma urgencia, y la idea es despacharlo hoy día, porque tengo entendido que la sala quiere verlo mañana. Tenemos invitado al director nacional de la CONADI, y está también el señor Hans Weber, también de la CONADI. Muy bien. Saludamos a los representantes de CONADI, Ignacio Malí y también Hans Weber, para que nos den cuenta de este proyecto. Se encuentra también por parte del Ejecutivo, de don Máximo Pavés, que lo veo aquí en pantalla. Y esos son las personas que van a exponer hoy día en este proyecto, secretario, ¿verdad? Así es. Ofrecemos la palabra al director de la CONADI para que nos dé cuenta de este proyecto, que, dicho sea de paso, es necesario señalar que cuando legislamos en relación a las prórrogas de las organizaciones, también estaba la intención de incorporarlo en este proyecto, pero el propio Ejecutivo nos pidió esperar, ya que venía por parte del Ejecutivo algo específico para dichas organizaciones y que tienen que ver con lo que ustedes nos exponen hoy día. Así que señalar que existe la voluntad de la comisión, diputados y diputadas, para tramitarlo con rapidez, y obviamente entendemos la premura del tiempo y esperamos que el Senado y ustedes también se encarguen de generar ese trabajo desde ya para avanzar lo antes posible en este proyecto.
Ofrecemos la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Junto con saludarlo a usted y por su intermedio a los demás diputados, miembros de la comisión, así como funcionarios de la Cámara. Bien, en relación al proyecto de ley que tiene dos artículos transitorios que modifican la ley indígena, que dicen relación con las prórrogas de, por un lado, las comunidades y asociaciones indígenas y, por otro lado, con la prórroga de los consejeros que integran el Consejo Nacional de la CONADI. Primero, dar un poquito de contexto. La comunidad indígena está regulada en el artículo 9 de la ley 19.253, en donde se señala que la comunidad es toda agrupación de personas indígenas que pertenecen a una misma etnia y que además deben provenir de un mismo tronco familiar, reconocen una jefatura tradicional, poseen o hayan poseído tierras indígenas en común o provienen de un mismo poblado antiguo. Y la constitución de estas comunidades será acordada en asamblea que acuerda su constitución, aprueba sus estatutos y además elige su directiva. Como las comunidades y también las asociaciones se realizan en asambleas estos actos, es que a raíz de la pandemia, la preocupación del gobierno y también del Poder Legislativo con otros proyectos similares, va por el lado de evitar las reuniones masivas y evitar posibles focos de contagio. Por eso es lo necesario de este proyecto de ley que prorroga las directivas de las comunidades y asociaciones. Como usted bien señalaba, habían otros proyectos en donde nosotros también tuvimos alguna participación y la diferencia de este proyecto impulsado por el Ejecutivo es que nosotros hicimos un trabajo previo con el Consejo Nacional de CONADI, que es un organismo que tiene participación indígena, está integrado por funcionarios de gobierno, por indígenas designados por el presidente, pero tiene 8 integrantes que son indígenas designados por el presidente, pero a propuesta de las comunidades en una verdadera elección que se realiza. Y fue pasado por el Consejo y aprobado, cuenta con la visión favorable este proyecto de los dos temas, la prórroga de las comunidades y asociaciones y la prórroga de los consejeros indígenas del Consejo de CONADI. Además, se ha oficiado, con este acuerdo del Consejo Nacional de CONADI, se ha oficiado a la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, quienes se pronunciaron sobre la necesidad de realizar o no una consulta indígena. Y dada la pandemia por coronavirus, esta Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas estimó que no era necesario hacer un proceso de consulta, aun cuando nosotros realizamos un proceso participativo con los miembros indígenas del Consejo Nacional. Por eso la diferencia y el impulso que se le da a este proyecto por cuanto tiene participación indígena real. Se encuentra en ese sentido validado. Continuando con lo que la raíz del problema, que es la imposibilidad o la recomendación de no realizar asamblea en la cual las comunidades constituyen, aprueban los estatutos y eligen la directiva de estas organizaciones, también señalarles que las asociaciones indígenas tienen los mismos requisitos para funcionar, para constituirse, elegir directiva, y esto se hace a través de asamblea. La diferencia entre comunidades indígenas y asociaciones es que las asociaciones son organizaciones funcionales que se reúnen con un fin específico, pudiendo ser deportiva, cultural, de artesanía, cualquier fin específico, pero con el componente indígena, por supuesto. El problema base es que de las 4.222 comunidades indígenas que existen en el país, tenemos una proyección en los registros de CONADI que al día 30 de junio del presente año habrán 1.424 que no van a tener sus directivas vigentes, o sea, un 33,7% de ellas. Y en el caso de las asociaciones indígenas, que son 2.853 a nivel nacional, tendremos 2.027 que no se encuentran con sus directivas vigentes, o sea, un 71% de las asociaciones existentes.
En total, entre comunidades y asociaciones indígenas, el día 30 de junio tendremos alrededor de un 50% de estas que no se encuentren vigentes. ¿Cuál es el problema de esto? Que muchos servicios públicos, entre ellos la propia CONADI, Corfo, Cercotec, INDAP, los fondos del presidente de la República, etcétera, le exigen a las comunidades y asociaciones indígenas tener su directiva vigente al momento de postular algún beneficio del Estado. Y tenemos al 30 de junio que la mitad de estas organizaciones no van a poder participar de los planes, programas e iniciativas que tenga el Estado en su favor, lo que es más grave en situación de pandemia. Bien. Por otro lado, señalarles que la estructura de CONADI considera, respecto a la otra parte del proyecto, la estructura de CONADI considera un Consejo Nacional, que es el órgano que lleva los destinos de esta corporación y que me toca a mí presidir. Está integrado por 5 subsecretarios, 3 consejeros indígenas designados por el presidente de la República y por 8 consejeros indígenas que son designados por el presidente, pero a propuesta de las comunidades indígenas en un proceso eleccionario que tiene carácter nacional, en donde hay 700 mesas y locales 500 locales de votación en todo el territorio nacional, y que estaba pronosticado realizarse originalmente el 29 de marzo de este año, y que debido a la pandemia debió suspenderse. Como este proceso eleccionario no se llevó a cabo, no se han podido designar a quienes serán los sucesores del actual Consejo de sus representantes indígenas, quienes fueron designados el día 21 de junio del año 2016. Y la ley indígena señala que los consejeros del artículo 41, letra D, o sea, los representantes indígenas, durarán 4 años en su cargo a partir de la fecha de publicación del decreto que los nombre. Y como les señalaba, este decreto es de fecha 21 de junio del año 2016, por lo tanto, con fecha 21 de junio, o sea, hace 2 días, han dejado de tener vigencia estos consejeros. Por lo tanto, se hace necesario prorrogarlo para que exista representación indígena en el órgano directivo de CONADI y podamos nosotros llevar adelante con participación y de acuerdo a la normativa internacional y a los estándares internacionales que se nos exigen, podamos llevar adelante los planes, programas del gobierno en materia indígena con participación indígena. Presidenta, eso es lo que puedo decir respecto del proyecto en sus 2 artículos transitorios. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Quiero agradecer a don Ignacio Malik, ¿cierto?, como el director nacional de la CONADI. No sé si Hans quiere también referirse. Tiene la palabra don Hans. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. No, solamente quería hacer una precisión referente al tema de la consulta indígena, que es bueno clarificar, creo yo. El Decreto Supremo 66, que es el decreto que regula los procesos de consulta que no sean del sistema de evaluación de impacto ambiental, la excepción que establece es cuando estamos frente a medidas dictadas en situación de excepción o emergencia, incluyendo terremotos, maremotos, inundaciones, a modo ejemplar, y no requerirán consulta por su carácter de urgente. Y nosotros consideramos que esta medida tiene carácter de urgente porque efectivamente no podemos propender a que las distintas comunidades y asociaciones indígenas se reúnan en grupos mayores a 50 personas por el tema de la propagación de la pandemia. Eso para dejar claro que no es una excepción general frente a todos los procesos de consulta que se pueden estar realizando a nivel nacional. Solamente para este caso son casos específicos que tienen que ver con la relación de urgencia. Muchas gracias, Presidenta. Muy bien, gracias, don Hans. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas sobre el punto, el proyecto de ley que vamos a votar en general y en particular. Andrés Molina está pidiendo la palabra, presidente. Muy bien, don Andrés Molina. Hola, presidenta, saludar a los colegas y también al director nacional, el señor B. Mire, solo agregar, voy a leer una indicación. Tiene que ver, presidenta, con efectivamente este proyecto, como ha venido caminando ya hace un tiempito,
no se trata de prorrogar, sino que efectivamente son las personas ya vencieron en No se escucha bien. El 22 de junio, ya cierto, dejaron de ser consejeros regionales, consejeros de la CONADI nacional, y por lo tanto yo envié una indicación que en una medida lo que busca es en la práctica reemplácese la frase que actualmente se encuentra ejerciendo sus cargos hasta la publicación en el diario oficial del decreto que designa los nuevos representantes. Es decir, un poco lo que hace en la práctica es cierto corregir de tal manera que a pesar de que hubieran cumplido el plazo, ellos puedan seguir en su designación durante la vigencia del estado de excepción y, como dice este proyecto y los demás que hemos estado viendo, ¿cierto? Tienen un plazo de 3 meses desde el término del estado de catástrofe. Pero esa es la corrección, Presidenta, para los efectos de que no vaya a quedar ahí algún tipo de vacío en el tema. Muy bien, gracias, diputado Andrés Molina. Ofrezco la palabra. Don Andrés Longton, tiene la palabra, diputado. Gracias, Presidenta. Sí, solo una duda para consultarles a Ignacio. Nosotros en el proyecto anterior de las prórrogas de las organizaciones sociales y otras, incorporamos una letra que era la última, en que señalábamos que también se entendían incorporar otras organizaciones o asociaciones sin fines de lucro. Entonces, yo tengo una duda respecto a por qué ese numeral no sería aplicable en este caso a las comunidades, asociaciones indígenas y para los representantes de la CONADI. Eso, presidente. Muy bien. Gustan, si pueden contestar las consultas que se han hecho por parte de los diputados. Sí, Presidenta. En relación a la consulta del diputado, efectivamente el proyecto al que hace mención tenía una letra F que señalaba que las demás organizaciones sin fines de lucro regidas por leyes especiales. Sin embargo, en el Senado se le adicionó una frase que excluía expresamente las comunidades y asociaciones indígenas. Y esto porque había un proyecto que estábamos impulsando desde el gobierno y que tiene además las menciones que señalaba Hans Weber a la no realización de una consulta y su justificación, su debida justificación legal, además de contar con la participación indígena a través del Consejo Nacional de CONADI. Tiene expresa, menciona que no se regularían las comunidades y asociaciones indígenas regidas por la ley 19.253. Muy bien. ¿Alguna otra? Sí. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, a lo que señaló el diputado Andrés Molina, nosotros compartimos la visión de la indicación, toda vez que efectivamente nosotros presentamos el proyecto antes obviamente del 21 de junio, lo presentamos el 3 de julio y esperamos una tramitación rápida, pero los tiempos efectivamente hicieron que siga en tramitación al 21 de junio, por ende consideramos que es bienvenida la indicación para no provocar la vacancia de los consejeros del Consejo de la CONADI. Muchas gracias. Ok. Bueno, ¿no hay más palabras solicitadas en el tema? Presidenta, ¿procedemos a la votación en general? Sí. Lo único que quiero dejar en claro, y lo dije al inicio, saludamos a la diputada Catalina Pérez, lo dije al inicio, nosotros teníamos incorporadas las comunidades en esta línea, ¿cierto? Y fueron pedidas que las sacáramos y estaban incluidas y cuando estábamos en la comisión mixta nos pidieron obviamente también sacar, que juntamos los proyectos. Recuerden que este proyecto nació de la Cámara, en el Senado no se tramitó el nuestro, pese a eso avanzamos con el proyecto del Senado, con el texto de la Cámara de Diputados y luego fuimos una mixta. Y ahí nos pidieron que sacáramos todo lo que tenía que ver con las organizaciones en materia indígena. Ya, por lo tanto, reitero que no fue
porque no quisiéramos legislar, sino que se nos pidió por parte del mismo Ejecutivo. Queríamos hacer algo integral y nos pidieron además sacar todo lo que tenía que ver con los sindicatos de trabajadores y otros, ¿ya? Pero bueno, ya estamos en esto, así que, señor secretario, tiene la palabra usted para que nos adentre al proyecto mismo, porque tenemos que votar la idea de legislar en principio. Sí, Presidenta, voy a tomar entonces la votación en general. Don Bernardo Berger. A favor. Gracias. Diputada Sicardini. Doña Marcela Hernando. A favor. Don Andrés Longton. Diputado Longton, su voto. Ahí está. Una cosa antes, secretario. Lo que pasa es que, para afirmar lo que señalaba la presidenta, yo viendo el proyecto están los mismos términos respecto a la prórroga. Habla de los 3 meses. Posterior al estado de catástrofe y anteriores al estado de catástrofe. Entonces, la verdad es que el espíritu y lo literal de lo que se propone es similar a lo que aprobamos en reiteradas ocasiones. De hecho, yo creo que lo aprobamos, habrán sido 3 veces en la sala de la Cámara de Diputados, porque el Senado no tramitó nuestro proyecto cuando estaba en segundo trámite, y decidieron empezar de nuevo. Entonces, voy a votar a favor, pero me parece que podríamos haber tramitado todo esto en un solo proyecto, considerando que no hay ninguna diferencia respecto a los plazos en el proyecto que ya aprobamos hace algunas semanas atrás. Eso, a favor, presidente. Señora Karen Luc. A favor. Don Andrés Molina. A favor, solo quisiera hacer mención aquí, efectivamente, lo que decía la presidenta, lo que decía también el colega Longton, efectivamente nosotros hicimos, y desde aquí nació justamente este proyecto para poder darle una solución a las mismas exigencias que el propio Estado se autoexige y le exige, ¿cierto?, a las asociaciones. Pero bueno, aquí hay que entender que aquí hay un componente que significa el convenio 169, que muchas veces, ¿cierto?, obliga a consultar y hacer que estas cosas se hagan a veces mucho más, que se dilaten mucho más, que claro, efectivamente se obliga a una consulta, que aquí hubo todo un análisis que hacer para los efectos de emitir un informe que diga que efectivamente en el estado de pandemia no se hace consulta, y por lo tanto, claro, muchas veces uno quisiera ir en el contexto general para poder dar un beneficio general, que en este caso claramente tiene sentido, pero esta es la parte mala muchas veces del convenio, que a veces hace que esto se atrase, y aquellos que probablemente son los más necesitados o que efectivamente requieren a veces justamente una mano más cercana del Estado, se aleja esa mano, porque este convenio muchas veces, más que ayudar y que participar en muchos casos, lo que hace a veces es complicar y hacer las cosas lógicas, hacerlas ilógicas, y en la práctica que demoren, digamos, mucho más. Voto a favor, pero ahí está la explicación, sin duda, que es muy probable que haya sido eso. Muy bien. Diputado Celso Morales. A favor. Diputada señora Andrea Parra. Presidenta, hacer una aclaración respecto a los conceptos vertidos por el diputado Molina. Yo creo que le falta leer el reglamento. Aquí no hay que hacer ningún análisis respecto de que si corresponde o no prorrogar y si correspondía o no consulta indígena. El reglamento es súper claro. Y se lo cito textual: las medidas dictadas en situaciones de excepción o emergencia, incluyendo terremotos, maremotos, inundaciones u otras catástrofes naturales, no requerirán consulta por su carácter urgente. Aquí no es que hayan opiniones o que el 169 demore o enlentezca, es súper claro, digamos, el reglamento, y por lo tanto, para clarificarlo, porque hay que leer primero los reglamentos antes de opinar, yo por supuesto voy a aprobar este proyecto de ley. Diputada Catalina Pérez. Apruebo, presidente. Apruebo, secretario. Don Raúl Saldívar.
Don Raúl Saldívar. Presidenta. ¿A favor? A favor. Muy bien. Don Renzo Trisotti. Don Pedro Velázquez. Tampoco. Presidenta. Secretario, perdón, voy a votar a favor y señalar que el proyecto que ya salió hoy día fue publicado como ley, así que tenemos que estar al menos confiados en que el trabajo que hicimos fue lo correcto, y lamentamos que esto hoy día tenga que volver a tramitarse, pero ya al menos tenemos sacada ya una ley que está en ejercicio hoy día para las distintas organizaciones, y obviamente vamos a votar a favor de este proyecto y deseamos que se genere la máxima rapidez el trámite siguiente. Presidenta, corresponde ahora votarlo en particular, y tal como lo adelantó el diputado Molina, hay una indicación para sustituir en el numeral 2 del artículo único del proyecto, incorpora un artículo 18 transitorio en la ley 19.253, la siguiente frase. No sé si tienen el texto a mano ustedes. Sí. ¿Sí? Sustituye la frase que actualmente se encuentran ejerciendo sus cargos hasta la publicación en el diario oficial del decreto que designa los nuevos representantes por la siguiente: hubieran cumplido el plazo por el cual fueron designados durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, declarado por decreto supremo número 104 del 18 de marzo de 2020, prorrogado por decreto supremo 269 del 12 de junio de 2020, ambos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y en el tiempo en que éste fuere prorrogado, si es el caso. Esa es la única modificación propuesta al texto del Senado. No sé si lo quieren votar inmediatamente o abrir un nuevo debate. Don Andrés Molina está pidiendo la palabra nuevamente. Tiene la palabra. No, solo justamente pedir ahí que se pueda votar la indicación. Y una aclaración a la diputada a través suyo, que aún, porque también el reglamento lo dice, que aunque no se requiera consulta, es la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas del Ministerio Social quien debe pronunciarse siempre sobre la procedencia de una consulta o no. Así que le hago ese alcance a la diputada, porque se haga o no consulta, debe pronunciar justamente la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas. Y por otro lado, aun cuando no hay consulta, este proyecto considera efectivamente participación indígena igual, para que lo sepa. Eso, nada más, pero la idea es poder votar esa indicación. Muy bien. La computadora. Presidenta, no sé si aprobamos los mismos términos, entonces la indicación, o la voto tomo nominalmente, o se entiende aprobado por el mismo quórum en el artículo único. ¿Les parece que lo votemos así? Diputado Longton tiene la palabra. La misma... Sí, no sé si el diputado Molina nos podría iluminar con la indicación, por favor, para ver la diferencia, porque yo ahora lo estoy revisando, pero quizá él nos podría dar más claridad. La palabra al diputado Molina, si pudiera explicarnos en detalle la indicación. Sacamos aquí a ver, les voy a leer la indicación. ¿Qué es lo que dice la indicación? Dice: reemplácese la frase que dice, entre comillas, actualmente se encuentra en publicación en el diario oficial del decreto que designa a los nuevos representantes, del inciso primero, por la siguiente: hubieran cumplido el plazo por el cual fueron designados durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública declarado por el decreto supremo número 104 del 18 de marzo del 2020, prorrogado por decreto supremo 269 del 12 de junio del 2020. Ambos, ahí parece que, ahí está, me están enviando muchas gracias. A ver, lo leo completo. Si me lo subo un poquito para exactamente.
Dice lo siguiente. El texto de los proyectos de ley que prorrogan el mandato a los miembros de la Directiva de Comunidades y Asociaciones Indígenas, boletín 13.000 y tanto. Dice, para modificar el artículo único, numeral 2 del proyecto de ley, que modifica la ley 19.253, que establece normas sobre protección y fomento de desarrollo indígena y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en el siguiente sentido. Reemplácese la frase, entre comillas, les decía, actualmente se encuentran ejerciendo sus cargos hasta la publicación en el Diario Oficial del decreto que designe los nuevos representantes, cierre de comillas, del inciso primero por la siguiente: hubieran cumplido el plazo por el cual eran designados durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública declarado por Decreto Supremo 104. En la práctica, ¿cierto?, habla de que en este plazo también ellos van a poder seguir los que hubieran cumplido el plazo por el cual fueron designados durante la vigencia, lo que en definitiva cumplieron el plazo durante la vigencia del estado de catástrofe. De esa manera, entonces, ellos también quedan prorrogados a pesar de haber terminado o cumplido su plazo. Eso es lo que aclara la indicación, de tal manera de que no haya problema. Espero que quede claro. Presidenta, le solicito la palabra un poco a lo mejor para... yo creo que acá el punto esencial es que este proyecto nosotros lo presentamos, como dije, el 3 de junio, y al 3 de junio efectivamente los representantes indígenas del Consejo de la CONADI actualmente estaban vigentes. Esa vigencia caducó el 21 de junio, recién pasado. Por ende, ahora, si mantenemos la redacción tal cual como está, no va a permitir que esos representantes indígenas continúen en el Consejo de la CONADI. Y por ende, se cambia la redacción y se permite que la redacción dice cuando ellos hubieran caducado su vigencia en el estado de excepción constitucional que actualmente estamos. Y eso lo deja abierto para permitirles que ellos puedan retomar sus funciones, que actualmente no las tienen. Esa es una de las diferencias principales de la indicación que está presentando el diputado Andrés Molina. Eso. Muy bien. Sometemos a votación, ¿les parece? ¿Les parece por la misma votación, presidente? ¿Sí? ¿Por la misma votación o hay alguien que se abstenga? No, es por la misma votación, se aprueba. Ya. Estaría despachado el proyecto entonces, presidenta. Y habría que nombrar diputado informante. ¿Quién le correspondería ser diputado informante? ¿Hay alguien que quiera ser informante de esto? La comisión siempre ha sido bien llana y abierta. El diputado Molina. El diputado Molina. Muy bien. Ya no ha hecho ningún informe de la comisión el diputado Molina. Y por la... ¿Qué les parece? Nos parece. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Diputado Molina. ¿Estamos de acuerdo, señor don Andrés? Necesito el voto del diputado Longton, que no sé si lo tengo. Yo preguntaría de la diputada Andrea Parra. De la diputada Parra, por favor. No pida mucho, don Andrés. El mío jamás lo tendrá Molina. Si tengo el voto de la diputada Parra, yo soy informante, si no, no. Ya. Muy bien. Esperamos que se promulgue rápido y se vaya a ley esto. ¿Ya? Así que, diputado Molina, usted es el informante. ¿Les parece por unanimidad? Gracias. Chao. Señor secretario, ya pasamos al segundo tema. Muchas gracias. Quiero agradecer al director de la CONADI, don Ignacio Malej, y también a Hans Weber, ¿cierto?, por estar acá en la comisión y también dar respuestas a las consultas, sugerencias. Tenemos bastante más temas que ver en su minuto. Les invitaremos también, así que desde ya agradecer este espacio que nos hemos dado para sacar adelante este proyecto que va a permitir la vigencia de muchas organizaciones y ligadas, ¿cierto?, a nuestros pueblos originarios. Así que mucha suerte en ellos. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio también agradecer a los diputados por la aprobación de este proyecto y que esperemos que vea la luz pronto. Hasta luego, un gusto, que tengan buena tarde. Muchas gracias, presidenta. Y
y diputados y diputadas. Hasta luego. El secretario, pasamos al segundo tema de tabla. El proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar la legislación electoral vigente y fortalecer la democracia. Tenemos invitados y veo que han comparecido el presidente del CERVEL, del Consejo Directivo, don Patricio Santamaría, me parece que está también don Raúl García y la señora Juanita Gano. Muy bien, así es. Tenemos en este caso continuar la discusión general del proyecto de ley de origen y mensaje, primer trámite constitucional y reglamentario con urgencia calificada de simple que modifica diversos cuerpos legales que pertenecen para perfeccionar la legislación vigente y fortalecer la democracia, boletín 13.305. Y está presente, así como bien lo señala el secretario, el presidente del Consejo Directivo, don Patricio Santamaría, ¿cierto? Y también, aquí no lo veo, pero vamos a recibir encantada si hay más personeros del CERVEL o quienes nos acompañan acá. Bueno, señalar que en la sesión pasada efectivamente requerimos la presencia de don Patricio Santamaría, porque en algún minuto se hicieron varias sugerencias cuando tuvimos en algún minuto al CERVEL, lo escuchamos, varios planteamientos, y después también se dio un anuncio por parte del presidente que iba a modificar varias instituciones públicas, ya, Contraloría, CERVEL y varias modificaciones institucionales. Y al alero de aquello también me gustaría hacer mucho más amplia la visión que tiene también don Patricio Santamaría, sin perjuicio que estamos viendo este proyecto que ya está en tabla, pero que entiendo ha tenido algunas modificaciones también, así que vamos a generar el espacio para que nos pueda dar su visión ampliamente en base a las sugerencias planteadas en esta comisión y hoy día lo que tenemos en el proyecto de ley. Don Patricio tiene la palabra. Todavía no tiene audio don Patricio. Mientras le damos la bienvenida, le saludamos, así que todavía lo veo ahí bloqueado. No sé si es nuestro o es de la Secretaría. Tiene que activar su micrófono. Active su micrófono, don Patricio Santamaría. Está muteado todo. Ahí sí, muy bien. Ahí sí. Oiga, me costó tanto entrar, presidenta, al Zoom y ahora esto del micrófono que creo que voy a partir oponiéndome al proyecto para que mantengamos las cartas certificadas, digamos, como mecanismo de comunicación hacia adelante. Pero mire, agradecerle, presidenta, hacía tiempo que no nos veíamos con los demás señores diputados y señoras diputadas también. Como siempre es un agrado, habría sido mejor estar en Valparaíso, pero bueno, hay que acomodarse a los tiempos. Saludarlos y agradecer esta invitación. Me acompaña la consejera Juanita Gana y también el director nacional del servicio, don Raúl García, tal como lo señalaba el señor secretario. Creo que es importante, yo trato de hacer bien las tareas, de tal manera que vi la sesión anterior. Y me parece que es importante primero partir estableciendo el contexto en el cual se da este proyecto de ley. Este proyecto no surge del estallido social, ni tampoco de ningún acuerdo a raíz del estallido social. Surge del cumplimiento de una obligación que el legislador, que ustedes pusieron al servicio electoral, en el sentido de evaluar todo lo que significara la aplicación de los distintos cuerpos legales después de cada una de las elecciones. Y por eso en el mes de mayo del año 2019 tuvimos una primera reunión con el ministro Gonzalo Blumel, a la sazón ministro de la Secretaría General de la Presidencia, con quien además tuvimos avances muy relevantes e importantes. Nosotros propusimos en un documento que se llamó Ajuste a la Legislación Electoral, propusimos del orden de 61 modificaciones que de alguna manera se hacían cargo de temas menores, de alguna forma resolvían problemas
relativamente simples, pero también se hacían cargo y ponían a disposición y al debate de los poderes colegisladores de fundamentalmente temas relevantes que podré señalar en los pocos minutos que tengo. Yo no sé con cuántos minutos cuento, Presidente, como para poder ordenar la intervención. ¿Cuántos minutos necesita? ¿15, 20 minutos? ¿Está bien? Y no, además, yo creo... Ya. 2 minutos. Vamos a tratar de ir rápido. Bueno, entonces, dentro de ese contexto, nosotros hacemos esta presentación al Ejecutivo en el mes de mayo. Posteriormente, intentamos cumplir con la Cámara de Diputados el mandato legal de la reforma del año 2015 que obliga a este trámite de parte del CERVEL, y recibimos gustoso la invitación de la comisión que usted preside, Presidenta, cosa que agradezco a los señores y señoras diputadas por su intermedio. Del Senado todavía estamos esperando la invitación para hacer el plano. Pero lo relevante es que a partir de esa reunión que tuvimos, pudimos revisar estas 61 propuestas, y hubo mucho interés de algunos de los parlamentarios de poder mejorar el trabajo de tal manera que pudimos seguir en esta tarea con el ministro Felipe Guard, quien reemplazó al ministro. De tal manera que es heredero de este trabajo el ministro Alvarado, a quien pude saludar ayer, y también lo hago a través de Máximo y de los representantes de SECPRES, deseándole el mejor de los éxitos en el trabajo que empieza. ¿Qué tal, Máximo? Encontramos un proyecto débil. Para decir las cosas claras, trabajamos con mucho interés. Era la primera vez que podíamos proponer a los poderes colegisladores reformas legales, y nos dimos cuenta que, si bien se concibió un proyecto más robusto durante el ministerio ejercido por el ministro Blumel, con posterioridad, ignoro las razones, esto fue un poco como disolviéndose. Y hoy día nos toca informar, o de alguna manera dar la opinión, en un proyecto que, por un lado, se hace cargo de poner en la voluntad o el consentimiento del nuevo elector si prefiere seguir recibiendo o vinculándose con el servicio electoral a través de una carta certificada o a través de correo electrónico, en todo lo que es una política mayor del gobierno, lo que es el gobierno digital. Y a partir de eso, si la persona prioriza y entrega un correo electrónico, nos obliga a notificarle, por ejemplo, los casos en que se suspende su derecho a sufragio, los casos en que hay cambios de domicilio, los casos en que se establece una nueva mesa receptora de sufragio. Eso por una parte. Por otra parte, algunos de los trámites que nosotros tenemos que notificar, de resoluciones que tenemos que notificar, ampliaciones de circunscripciones electorales y otras, el detalle me lo salto, se modifica desde publicaciones en los medios de comunicación o en algunos medios de comunicación a través de la página web del servicio electoral, lo que implica un aumento, o digamos, un ahorro bastante importante del erario fiscal. ¿Cómo no vamos a estar a favor de eso? El tercer tema, que ya entra a ser un tema más grueso, algo que hemos venido persiguiendo o siguiendo desde el año 2013. El año 2013, en el primer gobierno del presidente Piñera, se estableció la posibilidad de modificar y corregir una situación que se había dado el año 2012, cuando crecen casi 6 millones de electores el proyecto, y dentro de eso nos encontramos con 500.000 personas sobre 80 años y con más de 50.000 sobre 100 años, incluso con electores que rompían el récord Guinness, 129, 130 años. Ese proyecto es aprobado por ambas ramas de las cámaras,
y además de eso es aprobado, no, en el Tribunal Constitucional es rechazado por el voto dirimente de su presidente, en ese entonces el profesor de Derecho Constitucional, don Raúl Bertelsen, que estableció que faltaban ahí elementos de publicidad. Lo concreto es que llega hasta ahí la tramitación del proyecto. Con posterioridad, el mismo gobierno del presidente Piñera plantea un proyecto muy similar, lo mejora, y ese proyecto hoy día está en una comisión mixta. Es un proyecto que en síntesis y en cosas, en materias gruesas, por una parte establece que los mayores de 80 años que en los últimos 11 años no hayan obtenido su documento de identidad, que pueden ser eliminados del padrón, no del registro electoral, que es distinto, sino que del padrón electoral de la votación respectiva. Ese proyecto, insisto, está en comisión mixta desde el año 2013. Y varias veces, y ustedes me han escuchado, que he asistido a esas u otras sesiones, no me he cansado de decir de lo importante que significaría para nosotros que pudiéramos efectivamente, de alguna manera, no depurar, porque depurar nos dimos cuenta en una conversación con el ministro Blumel que sonaba un poquito feo, un poquito duro, de actualizar el padrón electoral. Y una actualización que se podría hacer hoy día sobre las bases, nosotros estamos de acuerdo, nos parece que se establecen mecanismos mayores, distintos, pero bueno, si vamos a avanzar por este camino, aunque sea pedregoso o más pedregoso, avancemos. Mayores de 90 años, que no tengan sus documentos de identidad vigentes, que no hayan obtenido o renovado los documentos de identidad en los últimos 11 años y que además no hayan participado en las últimas 2 elecciones. Estamos completamente de acuerdo y de tal manera que lo antes posible pudiéramos aplicarlo dentro de los 8 eventos electorales del año 2021, que podrían ser 9 incluso, que hay que ratificar una nueva constitución. Estamos preparados para los 9. Sería interesante poder contar, ¿no es cierto?, con un proyecto de ley que estuviese publicado oportunamente. Pero yo creo que tendríamos que pensar un poco en ampliar, porque si tenemos la oportunidad de asumir una evaluación que hace un órgano autónomo constitucional como es el Servicio Electoral, si tenemos el interés, yo no lo digo por caer simpático a nadie, pero el interés que en general veo en la gran mayoría de las señoras diputadas y los señores diputados, en avanzar en estos temas, en el aporte que podríamos hacer efectivamente en profundizar nuestro sistema democrático, que obviamente avanza en la medida que se generan de alguna manera ahorros al erario fiscal. Empezamos sin perjuicio, después le voy a pedir a mi colega Juanita Gana un poco ahí que exponga un temor que tenemos respecto de lo que es la brecha digital, que ha quedado muy presente durante esta pandemia. No sabíamos que teníamos cifras, que el 50% de adultos mayores no tienen acceso a Internet, por ejemplo, pero en el resto nos creíamos un país bastante más avanzado y nos damos cuenta que no es así. Pero creemos que sería interesante, por ejemplo, resolver un tema que para nosotros es fundamental y que, les insisto, hemos sido a veces caballeros decentes en hacer las defensas del caso. No nos gusta atribuir responsabilidades a instituciones distintas, pero sí queremos que instituciones que no son el servicio electoral nos ayuden, en definitiva, a defender la credibilidad, la confianza, que es la parte fundamental del patrimonio que tenemos y que es más reconocido en el exterior que en Chile, pero siempre la cosa es así.
nadie es profeta en su tierra. Hay que eliminar, de alguna manera tenemos que estos 356.308 militantes hoy día a la fuerza. Otros lo llaman zombies. ¿Quiénes son? Personas que, estando afiliadas a un partido, no se reinscribieron y por expresa disposición legal quedaron vinculados a ese partido con sus derechos partidarios suspendidos. Esta es una preocupación, veo la misma cara de preocupación del diputado Longton, que además la hizo presente la semana pasada y que cada vez que nos encontramos lo plantea como asimismo la presidenta de la comisión, la diputada Giovanna Pérez. Aquí hay una fuente de conflicto que en esta oportunidad es mayor que en otras. Cuando nosotros tenemos que tratar como afiliados a personas que no se reinscribieron y donde claramente durante un año, pudiendo hacerlo, con el ánimo de que el partido se mantuviera vigente, no solo eso, que además que obtuviera fondos fiscales, fondos públicos para ejercer sus labores, estas personas que fueron 800.000 en su momento, pero hoy día van quedando en el rezago 356.000, estas personas que se sienten independientes cuando han llegado a votar a elecciones primarias, se han dado cuenta que aparecen inscritos en un partido determinado y no pueden participar con libertad, no pueden ejercer su independencia. Tenemos 5 elecciones primarias de aquí a mes de julio, en un año. Alcaldes, gobernadores regionales, senadores, diputados y presidente de la República. 5 elecciones primarias donde nos vamos a encontrar con el problema de personas que llegan a votar, piden el voto abierto para poder optar entre las distintas partidos o pactos electorales y reciben del servicio electoral el voto del partido al cual quedaron adscritos por ley y sin su consentimiento. Lo que menos nos dicen es que somos incapaces e ineptos, que hacemos en los tiempos libres, que probablemente muchos piensan que tenemos entre elección y elección. Entonces, no queremos tener que salir a explicar que aquí de lo que se trata es que durante 5 años, 7 años, 5 años a esta altura, o 3 años, más bien, 3 años a esta altura, el tema es que los poderes colegisladores no se han puesto de acuerdo para resolver el tema y de una vez por todas entender la voluntad expresada de manera tácita probablemente de no querer pertenecer a un partido. Una explicación que se dio en su momento es que, preguntados los partidos, estos dijeron que no les gustaba la idea. Era que no, diría yo. A lo mejor políticamente no es muy correcto lo que estoy diciendo, pero si le preguntamos a los partidos si están en el ánimo de desafiliar a varios cientos de miles de personas que están ahí sin su voluntad, yo creo que es fácil entender la respuesta, o es fácil darse cuenta, pero también es bueno decir que el año 2018 el Partido de Igualdad tomó el acuerdo de desafiliar a todos aquellos militantes o afiliados suspendidos, estos afiliados a la fuerza. El año 2019 el Partido Radical, el Partido Progresista y el Partido Ecologista Verde tomaron la misma decisión y eliminaron a los varios cientos de miles de militantes que estaban en esta situación. Y el año en curso el Partido Humanista y el Partido Renovación Nacional adoptaron el mismo acuerdo y eliminaron de sus registros, vale decir, de alguna manera, no quisieron dejar con claridad el registro, ¿no es cierto?, de sus afiliados. Aquí vamos a tener un segundo problema, 5 primarias, pero además nos vamos a encontrar en el evento que gane el apruebo con personas que van a querer probablemente inscribirse. Si alguna vez estuvieron inscritos en un partido, tienen una cierta vocación política o pública,
que van a querer inscribirse como candidatos independientes o declarar sus candidaturas independientes a lo que va a ser la convención mixta o convención constitucional, probablemente tal, y como servicio electoral nos vamos a tener la obligación o a ver en la obligación de tener que retirar o rechazar esas candidaturas por el hecho de aparecer en nuestros registros como afiliados sin su consentimiento y por expresa disposición legal. Y eso va a enturbiar, va a ensuciar un proceso constituyente que, si se da, tiene que darse de buena forma. De tal manera que hoy más que nunca es fundamental establecer esta modificación. No es difícil hacerlo. El ministro, lo escuché por estas mismas pantallas, y tengo entendido que también algunos de sus asesores, no sé si Máximo, pero de alguna manera por lo menos el ministro está de acuerdo en poder ver y analizar esta situación. De hecho, y esto quiero ser muy transparente, enviamos una minuta de los riesgos que significan para el CERVEL el mantener esta situación del artículo 2º transitorio, inciso 6º de la ley 20.900. Pero que en este caso, más allá del riesgo del CERVEL, va a ser un riesgo para la democracia, porque nos vamos a encontrar judicializando, no sé, 10, 100, 200, 1000 candidatos que van a querer ir como independientes fuera de los partidos, y el servicio electoral les va a haber rechazado su inscripción, judicializándolo ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Yo no sé si me queda tiempo, pero me interesaría también si pudiéramos, Presidenta. Don Patricio, es importante lo que usted nos está relatando, así que tómese el tiempo. Si lo tiene bien la comisión, creo que son sugerencias muy importantes para el desarrollo del proyecto. Bueno, se lo agradezco, Presidenta, y también se lo agradezco a los demás parlamentarios amigos a esta altura. Hemos estado muchas veces allá en Valparaíso y hemos podido trabajar bien en algunos de estos proyectos. Perdón si me salgo del protocolo, pero es algo que me ha costado siempre. Por eso no entré a la Academia Diplomática, entre otras cosas, que estudié Derecho. Es necesario, además, hacerse cargo de otros temas. Hoy día hemos tenido algunos conflictos y son temas simples. Si uno los ve, son temas que se pueden resolver sin mayor inconveniente. Hoy día, por ejemplo, las auditoras que tienen que auditar el padrón provisorio, estamos en esa etapa, dice la ley, tendrán que entregarlo 80 días antes de la elección. Pero el servicio electoral tiene que publicar 90 días antes. Son esos pequeños detalles, ahí lo proponía el proyecto del ministro Blumen en su momento, pero no viene en este proyecto ahora, y en vez de 75 días, o en vez de 80 días, pusiéramos 100 días. Para decir que de alguna manera temas que son cosas que se pueden resolver muy rápidamente, nos permiten ir avanzando en la modernización, ¿no es cierto?, de la legislación electoral. Se ha generado un conflicto con el Tribunal Calificador de Elecciones. No digo conflicto, pero una diferencia de opinión con el Tribunal Calificador de Elecciones. La ley nos obliga a revisar si las personas que están constituyendo un partido están afiliados a otro partido o no. Nosotros hemos hecho la revisión. Es la revisión de declaraciones juradas de personas que dicen no estar en otro partido. Cuando hemos rechazado la inscripción por el hecho de que las personas aparecen afiliadas a otro partido, han recurrido los partidos al Tribunal Calificador de Elecciones, quien nos ha dicho, perdón, usted no puede revisar. No se puede afectar aquí al partido que está en formación. Una cosa es que un señor mienta en una declaración jurada y, si usted quiere, persiga la responsabilidad penal. Pero otra cosa es no dar validez a la buena fe, digamos, o no tener presente la buena fe que tiene el partido que está en formación. Nos encontramos al final, porque obviamente uno pregunta al tribunal, ¿qué hacemos, señores magistrados?
vamos a tener a las personas militando en los dos partidos, en el nuevo y en el antiguo. No, algunos nos han dicho, elimínelo del antiguo, busquemos una fórmula y resolvamos los temas y no sigamos actuando como en el antiguo Chile, sino que como en el nuevo Chile. Digamos, señor, aquí usted revisa o no revisa. Aquí usted tiene estas facultades o no tiene estas facultades, pero no dejemos cosas que nosotros definimos muy bien en ese documento que ustedes tienen desde el mes de octubre, antes del estallido social. Yo estuve en esa fecha en Valparaíso compartiendo con ustedes y que el Ejecutivo tiene desde el mes de mayo del año pasado. Hay cosas muy simples, por ejemplo, como establecer el voto anticipado. Está en el proyecto del presidente Piñera. Nosotros creemos que es una buena forma. Lo evaluamos cuando estábamos viendo fórmulas para un plebiscito seguro. Nos dimos cuenta que probablemente no lo resuelve, no es un tema que vayamos a ver hoy día, pero que en algún momento me interesaría sin duda que pudiéramos compartir también con ustedes. Hoy día lo estamos viendo por responsabilidad con organismos de gobierno, con organismos sanitarios básicamente, incluyendo a estos nuevos actores que surgieron a partir de la pandemia. Si uno mira el proyecto, y con esto ya voy terminando, que yo no digo que lo retomemos, pero por lo menos yo lo conocí como proyecto y como propuesta que fue fruto del trabajo de técnicos, de expertos de las Express, con expertos del servicio electoral, que modernizaban el Estado, iniciativas para hacer más simple, en definitiva, los trámites electorales, por ejemplo, publicaciones de resoluciones en las páginas web, que es algo que viene, pero ampliarla, y ahí después le voy a pedir a nuestro director Raúl García que nos haga una propuesta también o nos señale algunas omisiones que hay respecto de trámites vinculados con los partidos políticos. Hay temas donde se superpone quién hace el traslado del material electoral, si son las juntas electorales, vale decir notarios públicos, conservadores, que son en definitiva actores electorales autónomos, o si el servicio electoral, el que se hace cargo de la Junta de modificar y mover el material electoral. Hay también normas de corregir ciertas discrepancias. No quiero entrar en el detalle, pero sí digo que podemos tal vez trabajar desde las propuestas que vinieron en el documento de ajuste a la legislación electoral que elaboró por primera vez en su historia el servicio electoral a partir del mandato que se le entregó en las modificaciones del año 2015. Si podemos trabajar en eso y hacer una buena reforma, una amplia reforma, yo no digo que esta sea mala, pero la encuentro breve, la encuentro corta. Creo que podemos avanzar, creo que vamos a estar muy de acuerdo en esto, porque básicamente viene respaldada por un organismo técnico transversal, como es ampliar algunos plazos de comunicación. Hoy día los partidos tienen 3 días para entregar su listado de militantes, unos 5 días, 7 días, cumplimos a 6 meses, por ejemplo, el plazo que tienen los partidos para enviar el reglamento interno. Ahí hubo una falla. Hay 6 meses para enviar las modificaciones al reglamento interno, pero no hay plazo para mandar el reglamento interno. Entonces, son detalles que hasta altura ya prefiero ir dando. Yo sé que ustedes están muy ocupados en otros temas mucho más relevantes e importantes que este, pero sí hacer presente, ¿no es cierto?, el interés que hay en el servicio electoral y la oportunidad que vemos, además por la buena disposición que han demostrado ustedes, de hacer una buena reforma, una reforma amplia que resuelva el tema hoy día de los zombies, como se llama, ¿no es cierto?, afiliados, que resuelve el tema de las personas de más de 90 años. Yo tengo un dato, me voy a salir de esta pantalla, no sé si pueda volver después porque, insisto, yo seguiría con las cartas certificadas, pero tengo un dato que quiero darles aquí, que lo pedimos en su momento y que significó un trabajo bien interesante, pero fíjate,
número de personas mayores de 90 años que se registraron en el padrón electoral del año 2017 son 152.707 personas. De estas, el 85%, 129.790 personas, no sufragaron en las elecciones del año 2017 ni en primera ni en segunda vuelta. A su vez, el 82,4% de esta población, 125.899 personas, no participaron tampoco en el proceso municipal del año 2016. O sea, 3 elecciones en que no han participado. Este dato lo doy porque creo que es importante siempre referirse a esto, pero no se registran diferencias significativas de participación por sexo. La elección del año 2017, primera votación, el 88,5% de los hombres mayores de 90 años no sufragaron y el 88,2% de las mujeres tampoco emitieron su voto. O sea, en esto ahí es paritario el asunto. Y por último, y con esto termino, de acuerdo a una base de datos del año 2019 que envió el Servicio de Registro Civil sobre renovaciones de cédula de identidad, de los 152.707 personas, 74.744 sí renovaron cédula entre el año 2013 al 2019. Es decir, el diferencial, 77.963, no han renovado cédula en los últimos 7 años, lo que representa el 51%, en definitiva, de los mayores de 90 años. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos en una gran oportunidad, obviamente apoyamos, nos habría gustado un sistema más simple para la eliminación, para la actualización del padrón respecto de personas mayores de 90 años, sobre todo por estos datos que estoy dando, pero si es necesario ver que no hayan participado en las últimas 2 elecciones, si es necesario, y me parece que es necesario, establecer un mecanismo de reclamación para que puedan incorporarse o reincorporarse, lo hacemos. Ahí estamos muy contentos y venimos con muchas ganas, digamos, a apoyar este proyecto, pero pedimos que antes de aprobarlo veamos la posibilidad, por la vía, no sé si cabe, yo no he sido nunca parlamentario, ni me he propuesto, ni tampoco tengo ganas de serlo, y el tiempo que me queda, sí sería importante que viéramos que podemos mejorar a través de indicaciones que pueden ser conversadas con el Ejecutivo, que pueden ser retomadas de un proyecto que estuvo trabajado y que de alguna manera circulamos, de donde llegamos a acuerdos, o a través de iniciativas de parlamentarios que han mostrado siempre mucho interés en estos temas electorales y que además podríamos unir, por ejemplo, con lo que significa el proyecto de la cercanía de los locales de votación, que es un proyecto de varios parlamentarios que encabeza el diputado Longton, de tal manera que creo que mucho tiempo, digamos, sé que ustedes tienen muchas tareas que hacer, pero cuenten con todo el tiempo del mundo de parte del servicio electoral para poder mejorar efectivamente nuestra legislación electoral. Hoy día estamos en esa posición y estamos en esa disposición, que es lo importante. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Gracias, don Patricio Santamaría, por esta exposición. No sé si en este momento también... ¿Perdón? ¿Sí? No, presidenta, perdón. Yo le había ofrecido la palabra por su intermedio. A don Raúl. Claro, a don Raúl García y a la consejera Juanita Gana. Ya, tiene la palabra don Raúl García, está por ahí. Le damos la bienvenida, le saludamos y, por cierto, le queremos también escuchar y ofrecer la palabra. Ahí está, ¿cómo está? Hola, presidenta, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta instancia y por su intermedio saludar a todos los integrantes de la comisión y profesionales también de la Cámara, esperando que todos estén muy bien de salud, por cierto. Para ser lo más breve posible, circunscribiéndonos a los temas que pretende modificar o regular este boletín 13.305,
La verdad es que en lo que se refiere a la modernización de las vías o mecanismos de notificación y publicación que actualmente tiene nuestra legislación electoral, creemos que este proyecto aborda esa modernización de la manera adecuada, considerando particularmente la realidad de brecha digital que afecta a nuestro país. ¿Y por qué creemos que lo aborda de manera adecuada? Porque el artículo primero, en su número primero, establece el gran criterio para la implementación o el uso de las dos vías de notificación posibles. Ese artículo primero, en su número 1, lo que dice en esencia es que primeramente, y habiendo una carta certificada, es el elector el que debe informar, después de haber recibido dicha carta certificada, si es que prefiere en el futuro ser notificado a través de algún mecanismo electrónico. En otras palabras, esto significa que al momento en que una persona ingresa, permítame, Presidenta, decirlo de esta manera, al momento en que una persona ingresa al sistema electoral público chileno, que es, al cumplir los 17 años para incorporarse al registro electoral y posteriormente a los 18 para ser parte de los padrones, es en ese momento en que la persona manifiesta o va a manifestar su voluntad de ser notificada o seguir siendo notificada a través de carta certificada o a través de algún medio electrónico. Por lo tanto, está en manos de la persona el decidir si seguimos con la vía tradicional de notificación, como es la de la carta certificada, o movernos a un esquema o alternativa electrónica. Por lo tanto, creemos que la forma en que este proyecto aborda las dos alternativas de notificaciones es la adecuada y de alguna manera resguarda la brecha digital que podamos tener en nuestro país. En este mismo proyecto, Presidenta, sí echamos de menos que no se abordara el tema de las notificaciones electrónicas, por cierto, contenidas en la ley 18.603, que es la ley orgánica de partidos políticos. En dicha ley hay algunas situaciones en las cuales se le impone al servicio electoral realizar algunas notificaciones por carta certificada a partidos políticos, sin ir más lejos, estamos hablando de organizaciones, ya no de personas naturales, como se trata del registro electoral, etc. Y en esas disposiciones de la ley 18.603, particularmente el artículo 10, el artículo 11 y el artículo 21, se consagra la notificación vía carta certificada. Indudablemente el impacto que tiene modificar esas vías de notificación es bastante menor al impacto que tiene cuando se cambian las vías de notificación tratándose de electores, ¿no? En este último caso estamos hablando de miles o millones de personas, no así en lo que dice relación con la ley 18.603 de partidos políticos. El impacto es menor. Pero dado que estamos en este proyecto de ley, Presidenta, que se hace cargo de las formas de notificación en nuestra legislación electoral, nos parecía que a lo mejor podíamos también revisar la ley orgánica de partidos políticos y introducir la misma lógica, ¿no? En cuanto a poder notificar a los partidos políticos en formación, a los partidos políticos formados, de las distintas resoluciones que se dicten en el servicio electoral y que, de acuerdo a la legislación actualmente vigente, hoy día esas resoluciones deben notificarse por carta certificada. Volviendo a nuestro boletín 13.305, el segundo tema, tal como lo señalaba nuestro presidente del Consejo Directivo del CERVEL, el segundo tema sustantivo que aborda dicho proyecto dice relación con la nómina de
electores mayores de 90 años que eventualmente serán eliminados si es que se cumplen los supuestos que establece el proyecto de los padrones electorales. La única precisión que tal vez me gustaría hacer en relación a esa norma, Presidenta, es que se hace referencia o se remite dicha disposición a los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 33 de la ley 18.556 y el inciso segundo, tercero y cuarto del artículo 34 y artículo 35 del mismo texto legal. Estas reminiscencias a dichos artículos de nuestra ley 18.556 entendemos que lo hace para dejar establecido de que dicha nómina tiene que ser también objeto de procesos de auditoría externa, tal como son los padrones y las nóminas de inhabilitados. Como técnica legislativa, Presidenta, tal vez habría sido a lo mejor un poco más claro señalar derechamente que tal nómina deberá ser auditada por las empresas de auditoría externa, tal como actualmente lo son los padrones y nóminas de inhabilitados. Yo diría que básicamente, Presidenta, son los comentarios que por mi parte podría hacer a este boletín. Estamos muy de acuerdo en que subamos a nuestro sistema electoral en materia de notificaciones a los tiempos actuales, con el uso de manera más intensiva, no solo para el servicio electoral, sino que para la misma ciudadanía, de las alternativas electrónicas para hacer notificaciones. Está también el tema, que lo quiero dejar planteado, de las notificaciones que se hacen a los vocales de mesa. Eso no es una notificación consignada en la ley 18.700. No son notificaciones que se hayan abordado tampoco en este proyecto de ley. Recordemos que también son notificaciones por correo certificado de cargo de las juntas electorales. Tal vez podría haber interés ahí en mirar esa forma de notificación referida a los vocales de mesa. Así que por mi parte, Presidenta, solamente esos comentarios. Estamos de acuerdo en lo que aborda este proyecto de ley. Estamos de acuerdo en el espíritu que lo inspira, esto es que sea la carta certificada, la puerta de entrada al sistema electoral público chileno, y solo a manifestación de voluntad expresa del elector podremos migrar a un sistema de notificación electrónica, y sugiriendo la posibilidad de que se sume a este proyecto, como le señalaba, las notificaciones a que se refiere la ley orgánica de partidos políticos. Por mi parte, Presidenta, eso sería. Muchas gracias. Presidenta. ¿Sí? ¿Le puedo pedir 2 minutos? 2 minutos, ya. No más que eso, 2 minutos, y a raíz de, porque es muy interesante muy interesante lo que señalaba en relación a nuestro director. Se me había ido una cosa. Junto con la nómina de personas mayores de 90 años, se nos obliga a publicar, entre otras cosas, el sexo y el domicilio. Yo creo que hoy día publicar el sexo de los electores no tiene mucho sentido. Lo tenía cuando se trataba de mesas diferenciadas, pero hoy día son mesas mixtas, etcétera. Pero lo que más me preocupa es el tema del domicilio, porque nosotros cada vez que publicamos, cumpliendo la ley, el domicilio electoral de los electores, nos llenamos de quejas que han ido subiendo de tono. En un momento eran parlamentarios, había parlamentarios que lo hacían y uno a veces podía entender por qué lo hacían, pero hoy día, en la última oportunidad, fue el presidente del Consejo para la Transparencia el que de alguna manera nos reprochó el cumplir una norma legal.
yo decía en qué mundo estamos, digamos. O sea, los que no cumplen a veces pasan piola, perdón la expresión, pero los que cumplen se quejan. Pero tienen razón. Hoy día hay personas que han sido funadas en su casa, han sido personas que han sido atacadas en su casa por el domicilio electoral. Entonces ahí podríamos evaluar un mecanismo, porque no es llegar y terminar con la no publicación del domicilio electoral. Eso es control social, es importante que las personas sepan, puedan hacerlo, pero a lo mejor podríamos variar de la transparencia activa a la transparencia pasiva. Distinto es, ¿no es cierto?, cuando las personas van a poder pedirle al servicio electoral que le informe el domicilio electoral de terceros, porque nosotros vamos a saber y vamos a tener trazabilidad, hoy día que es tan importante esto de la trazabilidad, desde dónde viene la solicitud y el interés de pedir, el conocer el domicilio electoral. Entonces nos parece un poquito, en 4 nóminas estamos obligados, en 2 de las 4 nóminas estamos obligados a publicar el domicilio electoral. Y nos llega, pero durante una semana nos tienen en la cuerda floja. Y cuando se crea una 5ª nómina, en vez de mejorar este tema, hoy día que se está discutiendo además la ley de privacidad y de datos personales, ¿por qué no aprovechamos, diría yo, seamos proactivos y aprovechemos de establecer que cualquier persona podrá solicitar al servicio electoral, quien tendrá un plazo de X, los domicilios electorales de tantas y tantas personas? Independientemente de eso, nosotros estamos revisando, y ha sido la política establecida desde que asumí la presidencia, de revisar aquellos cambios extraños de 90 o 100 personas domiciliadas en sitio de Ariazo, y de hecho tenemos sanciones en el norte, personas que han cumplido sanciones y que han sido perseguidas por la Fiscalía. Eso es lo primero. Y lo segundo, respecto al tema de los vocales. El tema de los vocales hoy día tenemos que publicarlo en diarios de las distintas regiones. El tema de los vocales hoy día además tenemos que publicarlo a través de cartas certificadas. El tema de los vocales significó el año 2016 y 2017 el valor 3.200 millones de pesos pagados por el servicio electoral para la publicación que podría hacerse perfectamente en la página web y mantener el aviso por carta certificada o, como decía nuestro director, a través de un correo electrónico, que es hoy día el mecanismo hacia el cual avanza en general, teniendo presente lo de la brecha digital. Y con esto termino. Juanita Gana tenía interés en poner énfasis en el tema de la brecha digital, porque hay una norma que nos podría ayudar mucho. Una de las normas que establece que los facsímiles de las cédulas electorales ya no se van a publicar en los diarios, ni en diarios de la región, lo que llevaba varios miles de millones de pesos de gasto como una especie de publicidad, sino que se van a publicar en nuestra página web. Pero se señala que a menos que el servicio electoral estime necesario que se puedan de alguna manera publicitar de otra forma, a través de carteles o incluso a lo mejor de publicaciones en los mismos diarios. Si usted me permite, yo ya no hablo más, Presidenta, pero si la consejera Gana pudiese ocupar unos minutos para hacer presente este tema, se lo agradecería. Presidenta. ¿Ya? Juan Carlos. Por favor, pida prórroga de la sesión porque ya estamos pasado la hora. Vamos a pedir una prórroga a la comisión para concluir este tema y luego, a ver, diputada, sí, tenemos el otro tema, el tercer punto de tabla, ¿cierto? Eso es, diputada Parra, ¿cierto? Vamos a mantener pedir anuencia a la comisión para mantener y tener unos minutos más y tratar toda la tabla. ¿Les parece? No, Presidenta, lo que pasa es que de verdad hay muchos de nosotros que tenemos compromisos agendados apenas termina, entonces no da. Yo la verdad es que me encantaría escucharlos a todos, pero nosotros también queremos hacer un par de preguntas también y que se nos dé espacio para poder preguntar algunos temas, Presidenta, así que me gustaría que también los parlamentarios pudiésemos tener espacio. Muy bien. Vamos a prorrogar dependiendo de las preguntas que tengamos. Démonos al menos unos 20 minutos, diputada Parra, por lo menos para cerrar bien este tema y encauzar lo otro que tenemos también los dos proyectos en tabla.
Ofrezco la palabra Doña Marcela Hernando pidió la palabra. a Marcela Hernando. Gracias, presidenta. Tengo, bueno, agradecer las dos presentaciones. Yo creo que fueron súper claros y me queda meridianamente claro a mí que habría que hacer bastantes correcciones. También un poco de frustración escuchar que apenas nos estamos atreviendo o ni siquiera nos asomamos al tema digital solo para las certificaciones cuando muchos soñábamos con el voto vía electrónica. Así que, pero mi pregunta va fundamentalmente a si no hacen un cruce con el registro civil, porque cuando habla de tantos miles de personas mayores de 90 años, me llama la atención que existan tantos en el padrón, en circunstancias que el registro civil no parece registrar tantos mayores de 90 años. Esa es una primera pregunta. Y la segunda, si es que acaso en esa verificación de si estas personas pudieran seguir existiendo después de 2 periodos eleccionarios, en vez de compararlo con quienes estuvieron activos en un proceso electoral dado, no se comparan con las defunciones del registro civil. Básicamente eso. Con la palabra algunas preguntas que estén para que puedan recogerlas y ya ir concluyendo las preguntas. Diputados y diputadas. Diputada Andrea Parra. Juan Carlos, ¿tiene anotado otras palabras? No, no hay más. Ya, diputada No hay Andrea más. Parra y diputada Catalina Pérez. No tiene audio, diputada Parra. ¿Ahí? Sí. La misma inquietud también de la diputada Hernando respecto al cruce de información con el registro civil, pero también quiero señalar que una de las cosas que más me preocupa es lo que planteó finalmente, ¿no es cierto?, don Patricio Santamaría respecto, ¿no es cierto?, de la publicación de las nóminas. Yo siento que tenemos una incongruencia entre publicar sexo, domicilio, datos que parecieran son sensibles, respecto, ¿no es cierto?, de este tipo de leyes, porque estamos evolucionando hacia un espacio donde hay protección de los datos personales. Entonces yo siento que aquí hay algo que tenemos que revisar con mayor profundidad, y lo evidencia muy bien don Patricio Santamaría cuando señala que cada vez que publican esta información reciben miles de reclamos, porque es lógico. El mundo actual de hoy día va hacia otro camino, a proteger los datos, pero no a que sean estos así, digamos, públicos. Yo quiero además manifestar nuestra disposición de poder avanzar en estos temas. Estamos súper disponibles. Si hay que generar los proyectos de ley que hay que generar, avancemos en aquello, pero sí yo creo que hay que revisar esa cuestión, ¿no es cierto?, de los datos sensibles. Yo entiendo que este proyecto, cuando habla de la nómina especial, obliga también a publicarla, y ahí yo tengo objeciones. Y también recojo, ¿no es cierto?, la preocupación de ustedes en el sentido de que avancemos en el proyecto, ¿no es cierto?, de eliminar a los militantes zombies. Arturo, o sea, Andrés presentó un proyecto en relación a eso, y muchos de nosotros de la comisión somos patrocinantes, y yo no tengo ningún problema en que avancemos en ese proyecto. Si finalmente yo sé que es doloroso para los partidos, porque significa poner en cuestión, ¿no es cierto?, el número de militantes que requieren, pero habría que ver, también sería bueno que el CERVEL nos incluyera respecto de cuánto es la pérdida en definitiva que tienen cada partido. A lo mejor es algo que no es tan difícil de asumir, y si lo conversamos con los distintos partidos, puede también haber, digamos, ahí un proceso paulatino de eliminación que vaya significando que esto no sea tan doloroso ni tan duro. Eso, Presidenta. Gracias. ¿Estaríamos con las palabras? O diputada Catalina Pérez, disculpe.
Sí, muy cortito, Presidenta. Solo manifestar mi preocupación, si bien estoy de acuerdo en general con el proceso de modernización, me preocupa en particular la notificación vía correo electrónico de la suspensión del derecho a sufragio, digamos. O sea, es la limitación de un derecho, notificada vía correo electrónico, me imagino que puede dar lugar a que una persona vaya a votar, digamos, sin saber que su derecho fue suspendido, especialmente en el caso de los adultos mayores. Y ahí me gustaría hacer notar que falta una exposición, que entiendo que es la de la consejera Juanita Gana, expuso largamente don Patricia Santamaría, que le agradezco mucho la interesante exposición, y también Raúl García, pero me gustaría también escuchar en materia de brecha digital cómo esto afecta y podría muy gravosamente llegar a afectar a los adultos mayores, sobre todo si estamos hablando de notificación vía correo electrónico, que es la pregunta que hago también. Entonces no sé si puede quedar pendiente esa presentación, entiendo los tiempos, pero me gustaría escuchar también la exposición de la consejera faltante. Muy bien, yo quiero también disculparme con Juanita, mi intención era hacerlos a todos partícipes, pero también se nos alargó. Ahora, quiero señalar también que este tema es muy importante, porque si nosotros nos vamos a hacer cargo de revisar padrones y además también vincular esto a lo que son justamente los independientes y todos los vicios que se van generando en todos estos procesos y que muchas veces no somos capaces de adelantar, ¿no? Vamos a tener 5 elecciones, yo creo que vale la pena hacer una ley integral y no una que ha sido quizás desmembrada o sacada del contexto inicial que partió en la Comisión de Gobierno inicialmente, con todos los aportes que se escucharon en su momento, no solo de don Patricio Santamaría, que son importantes, sino de otros actores también. Entonces creo que hoy día ha sido una buena sesión, yo voy a dar la palabra para responder estas preguntas, pero quedo también con la misión de ver por qué se desmembró las ideas más potentes de este proyecto y que yo creo que vamos a tener que volver a traerla a la comisión. Don Andrés Longton, y después cerramos el tema con don Patricio Santamaría y don Raúl, y vamos a dejar pendiente a Juanita para primer tema de tabla también para la próxima sesión. Gracias, Presidenta. Súper breve. Primero felicitar a Patricio y a Raúl por la presentación muy completa. Ellos nos habían pasado un informe también muy detallado, incluso con las reformas ya construidas, para facilitarnos el trabajo. Y la verdad es que, Presidente, esto tiene que ver con un tema procedimental. Yo creo que en este proyecto podríamos nosotros incorporar todo aquello que tenga relación con las ideas matrices, obviamente si la Comisión está de acuerdo, en lo que ha propuesto hoy día Patricio con Raúl, que el tema de los militantes, llamados militantes zombies, me parece que es un punto esencial. Y todo aquello que escape de las ideas matrices, quizás hacer un gran proyecto, como decía usted, Presidenta, y poder incorporar todos aquellos elementos que nos hicieron ver hoy día y que además están incorporados en el documento, principalmente porque vienen elecciones muy importantes y creo que la modernización, sobre todo de los procedimientos que vienen de ahora en adelante, es fundamental, principalmente para facilitar el derecho a sufragio y también obviamente modernizar el sistema. Gracias, Presidente. Muy bien, tiene la palabra don Patricio. Muchas gracias, Presidenta. Primero, la diputada Ferrando y Marcela, ahí nosotros efectivamente mantenemos un cruce con el registro civil. Creemos que, y también con los certificados de defunción, creemos que en la mayoría de estos casos, y además por la antigüedad de las personas y por los domicilios, se trata de personas que han fallecido en el extranjero y personas que no han dejado bienes en Chile, probablemente lo que no le interesa a nadie, digamos, en definitiva, inscribirlo en el registro civil. Es más, hay un caso muy específico y que viene ahora en el próximo padrón de votación del plebiscito. Nosotros ya nos da un poco de vergüenza tener que publicar a Claudio Rabo, todavía en Chillán o en Chillán Viejo. Y tuvimos que hacer una gestión proactiva ante el consulado o una oficina, digamos, de identificación en Viena, austríaca, para los efectos de poder conseguir un certificado de defunción y poder, sobre esa base, sacar o excluir del padrón y del registro a destacados artistas chilenos. No quisimos que nos pasara lo que ha ocurrido
o lo que ocurrió en oportunidades anteriores con personas públicas muy conocidas que siguen apareciendo a veces en los padrones, pero el problema se produce en eso, que el registro civil no genera los certificados de defunción, que son el único documento que a nosotros nos permite eliminar a una persona del padrón y del registro electoral. Ese es el problema. Lo último, en general, el registro civil en un primer momento hubo un cierto inconveniente, cierto problema, porque no se cumplieron. No quiero volver al problema que se generó, pero no se cumplía algo que hoy día nosotros estamos exigiendo que se cumpla. Hoy día, los cambios de domicilio, por ejemplo, solamente se realizan en la medida en que venga la declaración jurada de la persona que solicita el cambio de domicilio en el momento que obtiene sus documentos de identidad. Hubo un momento en que recibimos 7 millones de cambios de domicilio sin ningún documento aparte que lo justificara. Y hubo un problema, me parece, un software ahí que se explicó y que por suerte ya se resolvió, pero ese cruce se hace. Y ese cruce no solamente lo hacemos con el registro civil, también con los juzgados de garantía, también con el Senado respecto a las rehabilitaciones de ciudadanía, también se hace con Policía Internacional, lo hacemos en definitiva con una serie de instituciones. Son 8 instituciones con las cuales nosotros vamos construyendo el padrón. Termino, bueno, voy a hacerlo, pero agradeciendo la felicitación, porque si no lo digo es como no haber escuchado al diputado Longton, que en todo caso se paró en este momento, pero ustedes le cuentan. Pero lo que hemos visto, no solamente en él, sino que en general, en todos los parlamentarios que integran esta comisión, interés en poder mejorar el trabajo en un tema tan relevante como esto. Le dejo a Raúl la palabra, si usted me permite, Presidenta, como para que pueda cerrar, y quedamos comprometidos para venir las veces que sea necesario. Hay una serie de temas que tenemos que hablar: cómo nos preparamos para el plebiscito seguro, qué vamos a avanzar, cómo podemos avanzar en el voto anticipado hoy día, que es algo que podemos, de alguna manera está considerado y que creo que podemos dar pie a que se cumpla con un compromiso de la actual administración. De tal manera que cuenten con nosotros. Yo me despido, le agradezco por su intermedio a todos los señores y señoras parlamentarios y parlamentarias, y dejo a Raúl por si quiere hacer algún detalle en lo que es el trabajo con el registro civil. Muy bien, gracias, Patricio. Gracias, Presidenta. Para ir terminando, las diputadas y diputados han tocado temas muy relevantes, ¿no? A partir de este proyecto de ley. La diputada Hernando nos recordaba el tema del voto electrónico, un tema mayúsculo, por decirlo de alguna manera, ¿no? En algún momento tendrá que ser objeto de debate, análisis, para ir tomando también decisiones en relación a ese gran tema, ¿no? La diputada Parra nos recordaba la importancia de la privacidad, de los datos personales contenidos en los registros y bases de datos que administra el Servicio Electoral. Bueno, otro gran tema, ¿no? ¿Qué tratamiento le vamos a dar a esos datos? ¿Vamos a seguir en el actual esquema de publicidad total de los mismos o vamos a movernos hacia un régimen de mayor privacidad y reserva de aquellos datos? La diputada Pérez también manifestaba una preocupación muy legítima relacionada con la brecha digital, la suspensión del derecho a sufragio, de personas que probablemente estén afectadas por esa brecha. Son todos temas que como servicio electoral nos preocupan de manera muy importante, y que creo que el debate y análisis con los poderes colegislativos de cada uno de esos temas va a ser fundamental y esencial hacerlos en su debido momento, ¿no? Bueno, y finalmente el diputado Longton coincidía en una aspiración y pretensión que también tenemos en el servicio electoral,
en el sentido de que ojalá pudiéramos tener un proyecto de ley más comprensivo que abarque los distintos temas que hemos podido debatir en esta sesión, más otros que se consignaron en su momento cuando se le hizo llegar nuestra propuesta de cambios legislativos en materia electoral al gobierno. Así que creo que estamos en una gran coincidencia en los grandes temas que electoralmente debemos abordar. Y bueno, el servicio electoral va a estar siempre con la mayor y mejor disposición para poder participar en todos los debates que con ocasión del análisis de esos temas se generen. Así que, sin abusar más de su confianza y tiempo, Presidenta, diputadas, diputados, agradecerles esta oportunidad. Muy bien, mire, yo quiero pedirle excusas a Juanita, como le digo. Juanita, solo que usted nos enuncie el tema que nos va a traer la próxima semana para que los secretarios lo consignen. Y mi saludo y mis disculpas. Den la palabra a Juanita. Señora Presidenta, muy buenas tardes y saludos a todas las asistentes parlamentarios a través suyo. La verdad, señora Presidenta, mi alocución no era nada extenso, es una cosa muy breve y es más que nada solicitar que a lo largo de la revisión de este proyecto de ley, las modificaciones que puedan surgir en el camino, en fin, solicitar que no pierdan de vista que la brecha digital en nuestro país es inmensa. La pandemia ha dejado mucho más en evidencia problemas que teníamos en nuestra sociedad, en nuestro país, y uno de esos problemas ha sido precisamente el tema de la brecha digital. Ver a la gente haciendo colas de madrugada para cobrar su pensión, a pesar de que son población de riesgo. Ver a la gente haciendo colas por el tema del seguro de cesantía, incluso para solicitar los permisos para poder desplazarse durante la cuarentena, yendo a las comisarías. Y uno lo percibe también en la gente alrededor, gente que de distintos orígenes. La verdad es que nuestra brecha digital es muy grande. Ayer salían algunos datos respecto de que mientras más del 70% de comunas del oriente, de la zona oriente de Santiago, tienen conexiones a internet, tienen banda ancha, esa cifra baja al algo más del 20% en La Pintana. Entonces, hay temas de infraestructura, hay temas de acceso de equipo. Hemos visto fotografías de niños con educación online, pero teniendo que subirse a los techos para poder tener conexión y poder hacer sus tareas y comunicarse con sus compañeros y con sus profesores. Entonces, en ese sentido, más que nada era una solicitud en términos de que si bien, como señalaba el director, la comunicación entre CERVEL y el elector, si se va a hacer por vía carta certificada o correo electrónico, queda en las manos, queda a decisión del elector, hay otra serie de cosas en el proyecto que tienen que ver con la información que requiere un elector para participar de modo informado en los procesos eleccionarios, que podría quedar, la verdad, en tierra de nadie. O sea, incluso el mismo tema de depuración del padrón de la gente mayor de 80 o 90 años, como quiera que se decía a las finales, pero el plantear que esto se va a dar a conocer por medios digitales, uno dice, pero ¿en qué estamos pensando? O sea, precisamente es la gente mayor de 80 o 90 años la que menos acceso tiene a los servicios digitales, a las redes digitales, a Internet. ¿Cómo podemos esperar que ellos se vayan a enterar a través de ese medio de que quedan inhabilitados para efectos de ejercer su derecho a voto y tener además 10 días para poder
efectuar el reclamo correspondiente. Entonces, más que nada era eso, solicitar sensibilidad por parte de los miembros de la comisión y de los parlamentarios en general respecto de que la brecha digital es un tema que está muy presente, que es muy dramático y que tenemos que tenerlo en consideración cada vez que avancemos en la modernización de nuestras instituciones, para no dejar fuera, para no multiplicar aún más la brecha, no solamente en términos de lo digital, sino que de el acceso igualitario, los derechos de todos los ciudadanos. Eso básicamente, no era mucho más que eso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanita, Juanita Gana. Ella es del Consejo Consultivo de CERVEL, así que gracias. Y miren, yo creo que ha sido importante esta sesión como un puntapié inicial de lo que debemos ya considerar. Mi propuesta es a los diputados y diputadas es que podamos trabajar con nuestros equipos y revisar, ¿cierto?, la legislación que tenemos y lo inicialmente que también nos presentaron en su minuto para ver qué propuestas también pueden salir de esta comisión, ¿ya? Así que de manera de adelantar un poco el trabajo, nos vamos a coordinar con nuestro sistema de WhatsApp para que podamos, nuestros equipos puedan analizar este proyecto y ya fijar un itinerario del mismo. Ya para comenzar a votar tenemos una urgencia simple, pero es un proyecto que es importante entendiendo lo que viene en las primarias, ¿cierto? Y donde tenemos que resolver varios temas. Así que si les parece eso, podemos trabajarlo con nuestros equipos. Bueno, yo agradezco. Sí, perdón. Es que hay que terminar luego porque hay una comisión ahora de salud. Terminar ahora, ¿ya? Bueno, agradecerles a todos los que hoy día nos explicaron estas materias y dieron respuesta. Tenemos un punto 3 de la tabla que, si les parece, lo ponemos como primer punto la próxima sesión, si es que no llega otra urgencia, que tiene que ver con la discusión de los proyectos de ley de votaciones populares y escrutinio en materia de proclamación de candidatos electos al interior de pacto de elecciones parlamentarias. Vamos a estar abiertos a quienes ustedes quieran invitar en esto, porque ya están refundidas ambos boletines. Y también voy a tomar la palabra de lo que me había solicitado en algún minuto don Patricio Santamaría. Esta comisión va a querer conocer los avances que ustedes ya están realizando con miras al proceso constituyente, más allá de que hoy día, sin perjuicio, estamos en una pandemia. También tenemos que pensar en que si se van a realizar esto, tenemos que ir pensando en cómo trabajar esto de la manera más segura, con todas las medidas de precaución, y yo entiendo que ustedes ya la están tomando, están avanzando hacia allá o trabajando, preparándose, así que también es necesario que esta comisión conozca de aquello. Así que desde ya, sin otros temas más en la tabla, yo agradezco la participación de cada uno, del Ejecutivo, por supuesto, del CERVEL, tanto de don Raúl como don Patricio. Muchas gracias y se levanta la sesión. Muchas gracias.